Amén. Yo te pido que le digas al que está a tu lado, dile: Dios te va a hablar hoy. Dile. No tengas vergüenza, dile: Dios te va a hablar hoy. Dile. Amén. Esto es lo que nosotros vamos a ver en lo que hemos leído. Vamos a ver la duda y la fe. La duda y la fe de un hombre. Cuando nosotros hablamos de la duda y de la fe, en realidad estamos hablando acerca de dos cosas opuestas. La fe es todo lo contrario a la duda. La fe es como el blanco, es como lo blanco, y la duda es como lo negro. La fe es como el agua, digamos, y la duda es como el aceite. Cuando hablamos de la duda y cuando hablamos de la fe, hablamos de dos cosas totalmente opuestas que no pueden convivir entre ellas. Dios no se identifica con los que dudan. Dios no está a favor de los que dudan. Dios está a favor de los que creen, de los que creen en Él, de los que creen en sus promesas, de los que creen en su palabra. Entonces la fe y la duda son dos polos opuestos. No podemos recibir algo de Dios si nosotros dudamos de Él. No podemos recibir un milagro de parte de Dios si nosotros dudamos de Él. No podemos inclusive ser salvos por Él si nosotros dudamos de su palabra y dudamos de Él. Entonces, cuando vemos en esta narración, estamos viendo que un hombre cree y duda, duda y cree. Y vamos a ver que tanto la duda le trae un costo, pero también la fe le trae un beneficio. Porque siempre la fe va a permitir que nosotros veamos los milagros de Dios. La fe va a permitir que nosotros veamos a Jesús, veamos a Dios obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, en nuestro trabajo y en todo lo que nosotros deseamos un favor, una bendición. Nosotros acabamos de leer la historia pues de Pedro, este personaje bien conocido, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese personaje? Pedro. ¿Cómo se llama? Pedro. Diga conmigo: ay, Pedro. Ay, Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? A ver. ¿O cuántas Pedras? Bien. Pedro es bien conocido, definitivamente Pedro es bien conocido por su osadía, ¿no es cierto? Por ser un hombre intrépido, por ser un hombre osado, por ser un hombre arriesgado, por ser un hombre aventado, ¿no es cierto? Siempre se le conoce a Pedro, cuando usted lee la vida de Pedro, siempre él se caracteriza por ser así, un ser intrépido, un ser así, fugaz, ¿no es cierto? Y bueno, y en este caso, cuando leemos, Jesús dice la palabra que había subido a orar al monte y ya había hecho a sus discípulos subir en la barca para que ellos vayan adelantando a un determinado lugar. Y Jesús le dijo: yo les voy a ir más tarde al encuentro de ustedes. Bueno, y ya pasada la medianoche, era de madrugada, en realidad era de madrugada, y Jesús de pronto viene andando sobre el mar, caminando sobre las aguas, ¿no es cierto? Caminando sobre las aguas. A muchos les puede parecer esto algo inaudito, algo que no puede ser, ¿no es cierto? Porque va contra toda lógica humana y contra todo razonamiento humano, contra toda probabilidad humana, va contra toda experimento inclusive científico. Es imposible que un cuerpo físico, cierto, pueda sostenerse o caminar sobre las aguas. Esto para el razonamiento humano es imposible, porque ni científicamente esto es posible. Todo cuerpo, toda materia tiende a hundirse dentro de las aguas. Sin embargo, la palabra de Dios va a enseñar que Jesús camina sobre las aguas. Y esto solamente puede ser posible para aquellos que creen en Dios. O sea,
El caminar sobre las aguas es solo una muestra de lo que Dios puede hacer. Dios hace cosas inauditas para los hombres. Dios hace cosas inusuales delante de los hombres. Cuando nosotros leemos la palabra, en una ocasión hubo un hombre, dice la palabra, que oró al Señor para que el sol se detuviese por unas horas, es decir, el curso del día se detuviese. Y cuando él oró, dice la palabra que la tierra, en otras palabras, en su rotación se detuvo por la oración de un hombre. ¿Cómo? Esto científicamente no es posible, claro, pero lo que no es posible para los hombres, para Dios sí es posible. Amén. Y nosotros podemos ver otros hechos, como en otra ocasión todo un pueblo, toda una nación de miles de personas tuvieron que atravesar a través del mar, y Dios dividió las aguas en dos y el pueblo pasó. Esto no solamente son hechos históricos, son hechos reales que hasta el día de hoy lo podemos ver si es que nosotros creemos. Ha habido gente, hay gente en la palabra de Dios, gente que estuvo enfermo por años. Hay la historia de personas que estuvieron muertas y que cuando Jesús vino y los tocó, o cuando alguien en el nombre de Jesús oró por ellos, estas personas resucitaron, estas personas fueron sanadas de enfermedades que llevaron por años. Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista humano, tal vez esto no puede ser posible, que una persona de 4 días resucite, o que alguien que está enfermo por años y años de pronto sea sanada de una enfermedad que ni los médicos pudieron curar. Pero justamente esto es lo que hace la fe. Esto es, la fe hace cosas imposibles. Dios por medio de la fe trabaja. Dios por medio de la fe obra. Dios por medio de la fe hace maravillas. Dios por medio de la fe hace prodigios. Dios por medio de la fe puede hacer cosas impresionantes. A Dios nadie le vio jamás, dice la palabra. Pero justamente Dios se agrada en aquellos que, a pesar que nunca han visto a Dios, creen en su existencia, creen en su poder, creen